Les pido una disculpa si en ocasiones me sofoco o empiezo a toser. El lunes tuve una pequeña intervención quirúrgica y, en donde tocaron mis pulmones, entonces a veces si notan como que se me va el aire o algo así es normal. Les pido una disculpa, pero bueno, vamos a empezar. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, me da muchísimo gusto poder platicar con ustedes. Me presento, yo soy Gilberto Macías, soy de la Ciudad de México, vivo actualmente en Guadalajara, aunque por la operación que tuve el lunes estoy ahorita aquí en Ciudad de México, y bueno, me dedico a la agricultura. ¿Qué puede hacer un compadre que habla que se dedica a la agricultura hablándome de temas de masculinidad o de heridas de la infancia? Bueno, pues la verdad es que además de eso, además de dedicarme a la agricultura, soy profesor en la Universidad de Anáhuac en materias de liderazgo. Me gusta mucho desarrollar todo el potencial del liderazgo que tienen las personas. Y me gusta mucho dedicarme a la agricultura porque en los equipos de trabajo que encuentro ahí, pues encuentras que los hombres todavía son hombres recios, son hombres entrones, son hombres que creen en la palabra y por eso se compagina. Y junto con Eder llevamos Entre Hombres y además, bueno, tengo otros programas. Por ahí estoy también en el equipo de Braveheart con el padre Gabriel Abascal, en, en el equipo de Braveheart, que también es un apostolado de masculinidad, por ahí bastante interesante. Estoy por ahí en Fundegladium, que es un grupo que también trabaja con jóvenes, todos estos temas de masculinidad, sobre todo aquellos que ya traen temas un poco mucho más fuertes. Me gusta mucho dar todo este seguimiento y pues la verdad es que me apasionan todos estos temas. Entonces, siéntanse en la libertad de que en el momento en el que ustedes tengan una duda, me puedan detener, me interrumpan para hacerme la pregunta o para platicar y para resolverle sus preguntas, ¿vale? Llevo ya bastante tiempo haciendo esto. Prácticamente antes de desarrollar todo esto, antes de que se pusiera de moda todo este tema de la masculinidad, pues prácticamente invertimos bastantes años en poder desarrollar todos esos materiales para ustedes. Y les platico en qué consiste esto. La masculinidad se construye y se trabaja, y el objetivo de todos estos apostolados y estas obras que están saliendo con el sentido de la masculinidad es restaurar el sentido que Dios pensó en el plan original para nosotros los hombres, ¿vale? Entonces, ¿por qué les estoy hablando de esto ahorita o en este momento si todavía no les estoy poniendo la presentación? Porque hacia dónde queremos llevar hacia la masculinidad, hacia donde Dios la pensó originalmente y no hacia donde nos han venido a querer confundir todas estas cuestiones ideológicas de género, todas estas cuestiones que nos hablan de nuevas masculinidades, porque no hay nuevas masculinidades. La masculinidad es una y la pensó Dios desde el inicio, ¿vale? Por eso les platico todo esto. Y parte fundamental y el primer paso dentro de la masculinidad, como les dije, si queremos restaurar, es decir, componer algo que Dios había pensado y que se desvió del camino, pues está el tema de entrar en las heridas, ¿no? No puedes construir una casa sobre un terreno que tiene escombros, o no puedes reconstruir un carro o un coche, no sé cómo le digan ustedes, si primero no le quitas las piezas, las resanas, le raspas el óxido, tapas los hoyos, ojalateas los golpes y después lo empiezas a armar, a primear, a pastear, a pintar para que después quede reconstruido, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo de la casa, primero lo que hay que hacer a veces es entrar, quitar el escombro, sacar todo el escombro, limpiar el terreno, poder empezar a zanjar para poder empezar a construir. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Ustedes están en este reto de 30 días en donde ustedes van a aprender mucho de ustedes y las meditaciones los van a ir guiando para que sean mejores hombres. ¿Qué sentido tiene todo este sentido ascético de renunciar a redes sociales, de renunciar a no tomar alcohol, de renunciar a muchas otras prácticas que son comunes? Realmente, si no lo llevamos al plano espiritual, no sirven de nada, ¿no? Porque prácticamente lo que estás haciendo es una dieta y no es tanto un ir al desierto, que es como vamos a ver qué es el sentido de que ustedes estén haciendo estas prácticas ascéticas espirituales. Hay una formulita que a mí me gusta mucho que da el sentido a muchas cosas. El activismo sin oración es igual, más bien, el apostolado o las obras sin oración es igual a activismo. El apostolado o las obras más oración es igual a frutos. En esto igual, esto es un apostolado también, pero en el que vas a trabajar para ti, porque tú no puedes darte a los demás si primero no estás bien tú.
Entonces es lo mismo. Si aquí descuidamos la parte espiritual, pues entonces solamente estamos trabajando en el plano humano, pero entonces lo que estamos haciendo es prácticamente una dieta, y no es el sentido de esto, ¿vale? La masculinidad va mucho más allá, y ahora te lo voy a tratar de explicar muy resumido, y voy a tratar te prometo que no me voy a alargar mucho, porque esto se pierde, ¿no? Sobre todo somos hombres, somos muy puntuales, somos muy objetivos, y si nos hablan y nos dan choro mucho tiempo, pues se nos va, ¿vale? Entonces, a partir de este momento, lo que voy a hacer es empezar a compartirte pantalla. Te voy a empezar a compartir pantalla para que podamos adentrarnos en la presentación. Entonces voy a bajar esto, voy a poner modo presentación. Listo. Bueno, y de lo que vamos a hablar el día de hoy, en esta de la primera de las sesiones formativas dentro de este programa delegado, o más bien este programa, este reto de 30 días, es empezar a construir tu legado. El legado es qué voy a dejar. Al final, en algún momento tú te vas a morir y yo me voy a morir. No te estoy diciendo algo que no sepamos, pero que a veces no concientizamos. Y el legado es aquello que construimos a lo largo de nuestra vida, que será con lo que seremos recordados, pero también es con lo que seremos juzgados allá arriba. ¿Qué es lo que le dejamos? ¿Qué es lo que hicimos de cara a Dios en nuestra vida? ¿Valió la pena el que hayamos vivido o no? ¿Valió la pena el que yo haya pasado por este mundo o no? Y eso es lo que vamos a empezar a ver a partir de aquí. Pero ¿qué tenemos que hacer? Empezar a reconstruirnos. Y por eso esta plática le he llamado Rebuild, o sea, reconstruido. ¿Qué es una herida? ¿Qué es lo que ocasiona una herida? Una herida a nivel físico, como la que ustedes pueden ver aquí, es un raspón. Es prácticamente aquello que nos daña superficialmente y por medio del cual pueden venir mayores afectaciones. ¿Qué ocasiona la herida? Una herida física la puede ocasionar pues una raspadura, una machucadura, algún objeto que perforó, que dañó nuestra piel. Por ahí podemos tener heridas también porque tocamos objetos calientes o al contrario muy fríos, o incluso el agua a presión se ha comprobado que es capaz de cortar metales. Entonces cuando nosotros físicamente nos exponemos a agua a altas presiones nos causa heridas superficiales, ¿no? Bueno, pues así también nosotros podemos tener heridas de tipo psicológico y espiritual. Al final tenemos que tener conciencia de esto, porque si no, nada de esto de esta plática sirve. Nosotros somos la unión de cuerpo, mente y espíritu. Ninguno de los tres está separado. Y es incorrecto decir yo tengo cuerpo, yo tengo mente o yo tengo espíritu. Porque en realidad yo soy cuerpo, yo soy mente y yo soy espíritu. ¿Y por qué este sentido diferente? Porque somos una unidad. Estamos unidos en 3 dimensiones. Y esto no le estoy hablando nada esotérico, nada de horóscopos ni estas cosas raras, no. Realmente filosóficamente estamos unidos por tres dimensiones, cuerpo, mente y espíritu, y esto desde Aristóteles se empezó a desarrollar, ¿vale? Entonces, a nivel mental y espiritual también podemos recibir heridas. ¿Cuáles son los tipos de heridas o por dónde podemos recibir heridas? Por el pecado original, por el pecado de nuestros padres y por nuestras acciones pasadas. ¿Por qué? Porque el pecado original, porque todos sabemos que tenemos naturaleza caída. Todos sabemos que tenemos una naturaleza caída en donde nosotros tendemos hacia el pecado por esta naturaleza caída, porque nuestros primeros padres cayeron. La herida de nuestros papás también nos ocasiona heridas, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos también tienen heridas de su infancia, ellos también tuvieron situaciones desagradables que fueron configurando su comportamiento y hace que ustedes también, que a su vez ellos pasen heridas. Y no es que te hereden heridas, sino es que te hereden el pecado, porque eso es ir en contra de la religión que profesamos, que es la católica. Sin embargo, muchas veces cuando ellos recibieron heridas, si no las sanaron, pues van a adquirir comportamientos basándose en esas heridas que muchas veces te van a causar heridas a ti. Por eso aquí hay una regla máxima que primero quiero que te aprendas, ¿ok? Y hay veces que interrumpo para dejarte como un bullet point, porque estas son frases importantes y si te ayudan o si te sirven, tuitéalas, Instagram, ponlas en una Instagram story o anótalas en tu cuaderno si a ti te sirve más, ¿ok? La primera es, herida que no se sana se transmite. Si tú no sanas tus heridas, estás destinado a transmitirlas a tus hijos.
Ojo, y repito, no es entrar en temas de si el pecado pasa a la siguiente generación o no. El pecado es tuyo y el pecado y las consecuencias y efectos de ese pecado son tuyos. Pero lo que causa, la herida que causa ese pecado sí se puede ir heredando, ¿ok? Veámoslo así, les voy a poner ejemplos muy puntuales. Generalmente una persona que abusa sexualmente de otra persona es porque en su infancia fue abusada sexualmente. Entonces, esta persona, la única forma de sentirse querida, sentirse amada, o la única forma o expresión de amor que recibió fue esta herida, este abuso sexual. Muy probablemente, si él no lo trabaja, está destinado a repetirlo y abusar sexualmente de otras personas. Y generalmente tenderá a abusar de personas en la situación o en las circunstancias similares a las que él vivió cuando fue abusado sexualmente. Es decir, si abusaron de él cuando fue menor de edad, pues abusará de un menor de edad. Si es hombre y fue abusado sexualmente, entonces generalmente abusará de otros hombres. ¿Ok? Entonces, esto es lo que llega a causar la herida. ¿Y qué otra situación causa nuestras heridas? Situaciones pasadas. Cuando nosotros, todo en nuestra vida nos puede dejar cosas buenas, pero también nos puede dejar cosas malas. Una ruptura amorosa, una relación fallida, el divorcio de nuestros papás, el que uno de nuestros papás o algún familiar se haya muerto, el que hayamos tenido, por ejemplo, alguna situación incómoda en donde nos hayan humillado en la escuela, en donde nos hayamos sentido traicionados, en donde sufrimos el abandono de nuestros papás porque todo el día se iban a trabajar. Todo esto va causando heridas en nosotros y va generando comportamientos, ¿ok? Entonces, una herida, ¿qué es lo que ocasiona la herida? La herida no te mata. Esta herida, generalmente, si ustedes, la herida que ustedes están viendo en la pantalla, no te va a matar, no, probablemente no te impida seguir con tus actividades, pero una herida lo que va a hacer es que tú veas como si trajeras unos lentes todo el tiempo que están empañados. ¿Te va a permitir ver la vida? Sí, te va a permitir ver la vida, pero no la vas a poder ver con claridad y con nitidez. La vida es bien bonita, chavos. La vida es bien, bien, bien bonita. Pero a veces todas las situaciones y toda la carga de situaciones que traemos va haciendo que nosotros empecemos a ver ese vidrio empañado y dejemos de ver todos los detalles tan bonitos que Dios nos ha dejado. Y empezamos a ver así, como en este vidrio, como en este cristal que ustedes ven aquí. Aquí yo puedo ver un coche, un carro amarillo, puedo ver también por ahí que hay uno como color rojo, naranja, y puedo también ver que por ahí atrás de ellos, arriba, se ve un árbol, pero nada más, no puedo ver más allá. Y es que así es la vida, y es que así vamos por la vida, y es que así también tenemos que entender otra cosa, y aquí tienen la frase ustedes, que también si quieren tuitearla, instagramearla, tiktokearla o anotarla en su cuaderno y les va a ayudar, es, no existen hombres malos, solo hombres heridos. Todos hemos sido creados en el amor, ¿ok? Aunque no en el amor humano siempre, porque a veces puede ser producto de un accidente, eh, incluso se da vida cuando violan a una mujer, desgraciadamente, que es triste que violen a una mujer, pero puede haber como producto un bebé ahí, ¿no? Tú puedes decir, ¿en dónde hay amor en eso? Probablemente en el acto humano no hay amor, pero en el acto divino, o sea, Dios cuando da vida es porque lo está haciendo con todo su amor. Y por lo tanto, cuando hay amor en un acto divino, entonces no hay maldad en ello. ¿Ok? No hay maldad en el que se haya dado vida, hay maldad en el acto humano de haber violado a la persona. Entonces, no hay hombres malos, solo hombres heridos. Por más que tú digas, pero es que el narcotraficante mató, que hizo, que organiza balaceras, quemas y todo eso, no es una persona mala. Simplemente es una persona que está hablando a través de sus heridas. Y por eso es bien importante que como hombres empecemos a trabajar nuestras heridas, porque por algo el mundo está como está, porque tenemos muchísimos, muchísimos hombres heridos. Y si no lo quieres ver así, te voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, tú te has dado cuenta, o más bien, hay estadísticas de hombres, o estadísticas que se han sacado, en donde te dicen que un niño a los 6 años habrá pasado ya más tiempo hoy en día frente a un televisor, a una pantalla, de una tableta, de un celular, que conviviendo con su papá.
Porque hoy tenemos papás muy ausentes. ¿Por qué? Porque tenemos más matrimonios fracturados, porque tenemos más madres solteras, más papás también hundidos en problemas de alcoholismo, drogadicción. Entonces, hay que reconocer también que como hombres hemos fallado y hemos fallado a la sociedad. ¿Ok? No todo es culpa de los hombres, tampoco porque no me estoy poniendo del lado feminista radical extremo, porque tampoco tanto el machismo como el feminismo son malos, sino que tenemos que hablar a partir de la persona. Y tenemos que reconocer que como hombres hemos fallado, como padres hemos fallado y le hemos fallado a las mujeres en muchos sentidos también. ¿Ok? Habiéndoles hablado esto y habiendo platicado todo esto, entonces les paso también algunos otros datos. Por ejemplo, el 85% de las madres solteras vienen de un hogar sin papá, ¿no? Les puedo decir que el 90% de las casas en donde hay un papá ausente tienen más probabilidad de también ser papás ausentes cuando crezcan. Entonces hay estadísticas que nos dicen esto. ¿Por qué? Porque herida que no se sana se transmite. Si yo no sano mis heridas, muy probablemente si yo tengo hijos, por mis patrones y por mis, no es que yo lo haga conscientemente, pero por mis patrones y mis comportamientos que desarrollé para sanar esta herida, pues voy a repetir heridas en mis hijos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para desempañar un vidrio o un cristal en un carro? Apretar el defroster. Y esto nos va a empezar a hacer que los vidrios se empiecen a desempañar y que podamos empezar a ver mejor. ¿Cómo empecé a meterme yo en todo esto? Y aquí ya me meto un poco en un tema personal. No me gusta mucho hablar de mí porque el centro de la conversación no soy yo. Pero una vez yo tengo un gran amigo, el padre Rafa Pacanins, un gran amigo y sacerdote, y pues me vio muy mal, ¿no? Yo ya estaba teniendo comportamientos bastante malos, bastante negativos. Yo tenía reacciones muy irascibles, yo con cualquier, era el típico que se me cerraban en la calle o me tocaban el claxon y yo me bajaba a pelearme. Y él me dijo algo que era, que me cambió muchísimo, ¿no? Él y yo siempre hablábamos las cosas frontalmente, nos decíamos las cosas así, como las dicen los hombres, como las dicen los amigos. Y él una vez me dijo, y por eso les pongo esta imagen, me dijo que me dijo, Gil, para mí verte así es como ver un Ferrari corriendo en primera velocidad. Y es que pues a todos ustedes les deben de gustar los carros o los coches, y si no, bueno, conocen un Ferrari, es un coche deportivo que puede correr a muchísimos kilómetros por hora, ¿no? Dependiendo del modelo. Pero imagínate que te digan que eres un Ferrari que estás corriendo en primera velocidad, o sea que solamente puedes correr a 60, 70. ¿Cuánto potencial estás desperdiciando? Y lo que él me dijo fue, ve, vas, te arreglas, no sé qué te vas a hacer, pero tú vas y sanas, porque no me duele verte así, porque no puedo ver un coche Ferrari corriendo en primera velocidad. Y es que cuántas veces no eres tú ese Ferrari, cuántas veces no tienes tú muchísimo potencial. Recuerda tu infancia, ponte a pensar cuando tenías 6, 7 años, cuando tenías sueños. ¿Y qué soñabas? ¿Qué querías ser de grande? ¿Estás hoy más cerca de conseguir ese sueño? La verdad es que no, pero eso no tiene por qué detenerte. Hoy a lo mejor estás en un bache, pero para ser mejor hombre y para poder alcanzar esos sueños, porque se pueden alcanzar y se pueden lograr, porque yo lo he visto y porque yo lo he vivido, tienes que sanar. Y tienes que sanar muchísimas cosas para ser mejor hombre. Y es que si no has entendido todavía la diferencia entre una personalidad herida y una personalidad sana, como te platicaba, la vida es bien bonita, la vida es hermosa y es un regalo que Dios nos da y a veces dejamos de agradecerle todos los días a Dios y dejamos de decirle gracias porque hoy puedo volver a abrir mis ojos. Y te voy a hacer un pequeño ejercicio. Yo te invito, te voy a dar 10 segundos porque no te toma mucho más leer esto. Te voy a pedir que leas esta frase tal y como la estás viendo, ¿ok? 10 segundos te voy a dar, después la repito yo y después les doy una reflexión. Adelante. Bueno, ahora te la voy a leer y dice, esta situación es insuperable. Es absurdo pensar que voy a salir de esto. Tengo que rendirme y dejar de luchar. Se equivocan quienes creen que todo el esfuerzo merecerá la pena.
Si tú te fijas, es una frase que suena terriblemente pesimista. Qué pesimista suena esta frase. Ahora te voy a invitar a leer la misma frase exactamente, pero empezando de abajo hacia arriba. Empieza por el renglón de abajo y termina en el renglón de hasta arriba. ¿Listo? Te la voy a leer. Todo el esfuerzo merecerá la pena. Se equivocan quienes creen que tengo que rendirme y dejar de luchar. Voy a salir de esto. Es absurdo pensar que esta situación es insuperable. ¿Te das cuenta? Es exactamente la misma frase, pero con dos visiones diferentes. Y es que así es la vida. Es la misma vida, pero a veces la vemos desde el punto de vista herido y están los que lo ven desde los ojos de una personalidad sana. La ven como lo que es, como lo bonito que es. ¿Desde qué punto de vista quieres ver tú la vida? Si tú la ves desde el primer punto de vista, como la leíste al principio, déjame decirte que tenemos mucho que trabajar en ti. Pero ojo, no te desanimes, para eso estás aquí y para eso estoy yo aquí, para ayudarte, para acompañarte, ¿ok? Porque el objetivo es que tú empieces a ver la vida como en la segunda perspectiva, que sea bonita. Sí, tenemos hoy COVID, sí, está muriendo mucha gente, sí, pero soy afortunado de estar aquí. Y no estoy aplaudiendo y no estoy celebrando y no estoy diciendo que te salgas al bar o al antro a celebrar. No, hay que cuidarnos, hay que respetarnos y hay que respetar a otros. Pero también el hecho de que estemos aquí es un motivo para celebrar y para estar agradecidos con Dios y por lo tanto seguir echándole ganas. Muy bien, pues vamos a avanzar. Aquí les voy a contar otro chiste. Bueno, más bien les voy a contar un chiste, o más bien lo van a leer porque soy malísimo contando chistes. Este compadre que ustedes ven aquí es el famoso Polo Polo, pero hecho caricatura. Y por ahí alguna vez contaba este chiste. Les digo, se los voy a poner aquí porque como pueden, como les comenté, ni puedo hablar bien, por eso escuchan que hablo bajito por lo de la operación que me hicieron, pero también no soy nada bueno contando estos chistes. Entonces se los voy a poner para que ustedes lo lean. Y aunque no se les haga chistoso, vamos a sacar una reflexión de esto, ¿vale? Entonces les voy a poner el chiste y les voy a pedir que lo lean. ¿Listos? No da tanta gracia, ¿verdad? Ese chiste. Es un borrachito que perdió una moneda y que le está buscando en donde no la perdió porque ahí hay más luz. Suena tontería, suena a estos típicos chistes de gallegos, ¿no? Que es típico que tengamos por acá en México. Bueno, pues suena muy tonto o suena muy tonto el borrachito que perdió la moneda ahí, pero muchas veces ese borrachito somos nosotros, porque perdemos la moneda y la buscamos en otros lados porque aparenta hay más luz, pero en realidad la estamos buscando en los lugares equivocados. Muchas veces lo estamos buscando en el sexo, en la pornografía, en la masturbación, en el antro, en el alcohol, en las drogas, con amistades incorrectas. Muchas veces ese poste o ese lugar donde hay más luz y creemos y donde creemos que vamos a encontrar la moneda, a pesar de que sabemos en el fondo que ahí no la perdimos, esto es todo esto que les estoy mencionando. Y sabemos que ahí no está la botella, digo que ahí no está la moneda, e insistimos, e insistimos, e insistimos en buscar ahí. Y está claro que no vamos a encontrar, porque ahí no la hemos perdido. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con todo esto? Que muchas veces, queriendo en esa necesidad de sanar, vamos a buscar lugares que no son los adecuados, pero también adoptamos conductas y patrones que no son los adecuados y que lejos de ayudarnos a sanar, nos hunden más en el hoyo, nos hunden más y nos hacen perder toda esperanza porque vemos cada vez más lejos y más lejos y más lejos la posibilidad de sanar y de ser personas felices y plenas. ¿Ok? Entonces lo primero que tenemos que hacer es sentirnos identificados con ese chiste y decir, estoy siendo el borracho, ¿dónde estoy buscando la moneda porque creo que hay más luz y sé que no la voy a encontrar? Porque esos son los primeros lugares de donde te tienes que ir. Malas amistades, malas prácticas, vicios, les digo, pornografía, masturbación, sexualidad desordenada, malas amistades, malos grupos de amigos o incluso conductas, ser el peleonero, ser el agresivo, querer ser el que todo lo sabe, querer ser el uno más que tú, querer ser el siempre la sensación o el más chistosito de la fiesta, querer ser
el que siempre se pone más jarra, más gis. Eso es ser exactamente el protagonista de este chiste. Lo primero que tienes que hacer para sanar es alejarte de ser el protagonista de este chiste. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es el poste donde hay más luz, en donde tú estás cayendo para ser el protagonista de este chiste? Esa es otra reflexión que te lanzo, ¿vale? Y voy a seguir avanzando. Cuando tú te subes a un avión y vas y empiezan a dar todas las instrucciones, si tú vas acompañado de un menor, lo primero que te dicen es, primero ponte la mascarilla tú y después pónsela al menor que viene contigo. ¿Qué pasa si se la pones primero al menor y después te la pones tú? Probablemente no te dé tiempo porque nunca has estado en una despresurización en donde falte el oxígeno y probablemente no te dé tiempo ni siquiera de ponérsela al otro y después ponértela tú. ¿Y qué va a pasar con ese menor de edad cuando tú te mueras o cuando tú no estés en condiciones de ayudarlo? Pues no va a haber quien le ayude. Por eso lo primero que tenemos que hacer es, si queremos ayudar al menor, tenemos que ponernos la mascarilla primero nosotros y después se la ponemos al menor. No es un acto de egoísmo, es pensar en el otro por medio de mí, ¿ok? Muchas veces también se nos dice, es que date a los demás, ayuda, ve a apostolados, es bueno ir, pero es bueno ir en el sentido correcto, que es darme a los demás. Pero si yo no estoy bien, de nada me va a servir a todo eso, porque entonces lo único que va a ser causar un vacío más grande y más grande y más grande. Entonces, si yo quiero estar bien, pleno, para ser un esposo feliz, un papá de familia feliz, un empresario exitoso o un director, presidente, ejecutivo, diputado, senador exitoso, primero tengo que estar bien. Ve hoy la realidad, cuántos políticos tenemos, cuántos empresarios tenemos que hablan desde nuestras heridas y por eso fomentan la división, el odio, por eso se justifican y no admiten sus errores, porque son personas heridas y que no trabajaron sus heridas y que hoy se están llevando de calle a miles y millones de personas, porque no son capaces de reconocer que se están equivocando y que son personas heridas y que necesitan ayuda. Necesitas estar bien tú como hombre para poder estar para los demás, porque nuestra misión como hombres, y aquí es donde les digo otra vez, anoten, tuiten, instagramen o como quieran, el rol del hombre es ser, o nuestra misión es ser proveedor, protector y guía, o proveedor, protector y líder, ¿ok? Si no cumplimos con eso, estamos fallando como hombres. No necesariamente como cabeza de una organización o como cabeza de una familia o de un apostolado, pero todos en algún momento de la vida somos proveedores, protectores y líderes, ¿ok? ¿Qué significa el desierto para un hombre? Bueno, pues ahora vamos a empezar a ir a ver cómo voy a sanar todo eso que tú me estás diciendo para no ser el chiste o para no leer la frase de manera incorrecta o para no ponerle la mascarilla primero a otro antes que mí. En la Biblia, la verdad es que es un libro escrito para hombres, es un manual de masculinidad. Antes, ¿quiénes leían la Biblia? Los primeros hombres, o sea, el pueblo judío, que es el que escribe las escrituras, los que leían la Biblia eran los hombres. Entonces, es un libro, es un manual de masculinidad. Cuando muchos dicen, pero es que la Biblia nunca menciona la masculinidad. No, ¿cuántos personajes hay? ¿Cuántas escrituras y cuántos textos hablan específicamente de cómo ser un mejor hombre? Y el mejor ejemplo de todo esto es ir al desierto. Todos los grandes personajes de la Biblia van al desierto. Para formarse hay que ir al desierto. Si ustedes recuerdan la película de 300, de estos espartanos, a los jóvenes los mandan un tiempo a vivir fuera para que ellos sobrevivan y aprendan a desarrollar sus instintos para que después regresen siendo unos guerreros. Bueno, esto es en la cultura griega, no estoy queriendo mezclar, ni estoy hablando, ni estoy diciendo cuestiones ignorantes, pero muchas culturas de esa época se vive así. Y para los judíos y para nosotros como católicos, por ser una religión judío-cristiana, el desierto tiene mucho significado. Y lo podemos ver grandes hombres, todos los grandes hombres de la Biblia, los que son padres de nuestra fe, padres de pueblos, o son grandes guías a nivel religioso y espiritual, fueron al desierto. Abraham entra en contacto con Dios cuando sale de Mesopotamia y va al desierto. Y es ahí donde recibe la revelación y le dice, tú serás el padre de las naciones
y tu descendencia no la podrán contar porque será como las estrellas. Es en el desierto. José el soñador, el hijo de Jacob, no José el papá de Jesús, se va a Egipto y es ahí donde empieza su camino. Egipto representa el desierto y es ahí donde él se hace grande, se hace famoso, llega a ser el segundo después del faraón y trae a sus hermanos que se estaban muriendo de hambre, a sus otros 11 hermanos que serían las tribus de Israel, ¿no? Moisés, Moisés escucha su llamado en el desierto. Si ustedes recuerdan, se encuentra una zarza que arde y esta zarza le habla. Ese es Dios, hablándole al hombre en el desierto. El mismo pueblo de Egipto que Moisés rescata, pasa 40 años vagando en el desierto. ¿Por qué no entraban? ¿Por qué no entraban a su tierra prometida? Porque no estaban listos y Dios no les permitía entrar a la tierra prometida hasta que lo estuvieran. 40 años en el desierto. David escuchó su vocación y fue consagrado rey de Israel, pero sus primeros años de reinado, si tú los revisas, los vivió en el exilio. Siendo rey no podía entrar en sus pueblos y estaba en el desierto. Elías así lo hizo. También el más grande de los profetas escuchó su llamado en el desierto. Jesucristo, el mismo Jesús, Dios hecho hombre, escogió irse al desierto antes de empezar su misión. Si ustedes recuerdan, él se va a ayunar 40 días y 40 noches en el desierto, porque como hombre se tiene que probar a sí mismo también. Y como Dios quiere vivir todo lo que viven los hombres, y por tanto, el escogerse a ayunar al desierto. Y San Pablo lo dice en sus cartas, dice, ustedes vivieron con Jesús, yo no viví con Jesús, ¿no? Recuerden que él se convierte después. Por lo tanto, me tuve que ir a Arabia 3 años. O sea, se tuvo que ir al desierto para encontrar qué es lo que Dios quería de él, por qué lo llamó. Entonces, ¿qué significa el desierto para nosotros los hombres? Es ir hacia nosotros mismos, a este lugar áspero en donde yo encuentro y me encuentro conmigo mismo y digo, ¿por qué me comporto así? ¿Por qué cuando estoy débil tengo estos comportamientos o caigo en estas tentaciones o cometo estos pecados? Ese es ir al desierto porque a nadie nos gusta encontrarnos con lo peor de nosotros, pero es necesario porque ahí en el desierto es donde encontramos nuestra verdadera gloria. ¿Para qué estamos hechos? Por eso, un hombre sano no puede, o más bien un hombre no puede estar sano sin haber ido al desierto. Y aquí vemos una frase de San Agustín. Nadie se conoce a sí mismo si no es tentado, ni puede ser coronado si no ha vencido, ni puede vencer si no ha combatido, ni combatir si carece de enemigos y tentaciones. Esto es el desierto para nosotros, ¿ok? Y es aquí donde tú vas a empezar a entrar, y esto les digo que es a modo de taller. Y es que normalmente este taller de heridas lo puedo alargar muchísimo para que ustedes empiecen a trabajar las heridas de su infancia, o lo podemos ver muy rápido, ¿ok? En esta ocasión lo vamos a ver un poco rápido, sobre todo por tiempo y porque no nos da la vida. Pero lo que quiero es con lo que se queden y empecemos a trabajar. Si ustedes tienen interés en empezar a trabajar todo este tema de sus heridas, al final les voy a dejar mi WhatsApp y les voy a dejar mi Instagram. Por cualquiera de los dos medios me pueden escribir y yo les ayudo a desarrollar todo esto. ¿Esto cómo se llama? Se llama gráfica de vida. Es una forma de identificar tus heridas de manera muy rápida, ¿ok? Y te ayuda a identificar por qué eres así. Muy probablemente haya situaciones que tú no recuerdes, pero que hacen que hoy tú tengas este tipo de comportamientos. Porque ese niño interior que tú tienes sigue hablando y apareciendo cuando se repite una herida que probablemente recibiste en algún momento, ¿ok? Entonces, les voy a poner aquí el laser point para explicarles. Esta gráfica consta de 3 colores. Si ustedes se fijan, es azul, como un color marrón y un color verde. De momento eso no lo voy a mencionar ahorita. Primero me voy a enfocar en los ejes. Como en todas las gráficas, así se hayas estado estudiando una carrera que no sea tan matemática, recordarás en tu secundaria que esto es el eje de las X y esto es el eje de las Y. Bueno, el eje de las Y siempre va del 1 al 10. Es ponerle una calificación a situaciones de tu vida. Y el eje de las X lo que va a tener son los números. Estos números van a ir de acuerdo a tu edad. Yo aquí los estoy poniendo de 2 en 2 y saltándome, suponiendo que yo tuviera 22 años, ¿no? O ya tengo
algo más de 22 años y aquí probablemente tendría que irme hasta mi edad. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a ir poniendo situaciones en mi vida, yo aquí las puse con incisos, tú le puedes poner incisos o números, o más bien letras, números o puntos, ahí lo que tú quieras. Y es ir poniendo situaciones buenas o malas. Aquí es un ejemplo, esta no es la gráfica de mi vida y obviamente tu gráfica de vida tendría que tener muchos más puntos que estos. Pero aquí lo que estoy haciendo es queriéndote explicar, ¿ok? La gráfica de vida lo que te va a ayudar es a ponerle una calificación a las situaciones que más marcaron tu vida. Vamos a suponer que aquí, a mis 2 años, me compraron mi primer mascota y yo recuerdo que eso me causó gran alegría y le pongo un 8. Pero después también recuerdo que pasados los 2 años se murió, no sé, mi abuelita y entonces eso fue un momento muy triste. No el más triste de mi vida, pero sí le pondría yo un 5. Y por acá yo me acuerdo que mi papá, no sé, mi papá perdió todo su dinero y nos tuvimos que ir a vivir a una casa más chica y entonces eso sí fue traumático para mí. Y entonces, un 2. Todas estas situaciones son suposiciones, no es mi vida ni nada. Cuando quieran les platico mi vida, pero es ponerles ejemplos, ¿vale? Y después yo recuerdo que a los 4 años, como ejemplo, no sé, mi papá o mi mamá se ganó la lotería y entonces pudimos regresar a vivir a una casa muy lujosa y compramos grandes coches y eso, pues le pongo un 9. Pero también recuerdo que por acá mis papás, no sé, se divorciaron sí, se divorciaron, vamos a poner, y esto fue un evento traumático para mí, entonces le puse un 3. Y así vamos a ir marcando todas las etapas de nuestra vida, todo lo que pasó, es hacer una recapitulación. Recuerda, es unir al desierto. No es la actividad más padre, no es la actividad más entretenida, pero es ir al desierto, como todos los hombres y los grandes hombres deben de hacer. Y tú vas a ir haciendo aquí toda tu vida, hasta el año en el que estés. Ahora sí, ¿por qué tiene 3 colores? Porque aquí son las 3 etapas de desarrollo del cerebro. De los 0 a los 8 años aproximadamente, probablemente un poco más tarde los hombres, nos basamos mucho en nuestro cerebro primitivo o reptiliano. Este se basa mucho en las funciones de supervivencia, por lo tanto no es tan racional. Un niño, por ejemplo, si tú le das comida, él va a seguir comiendo, ¿ok? Los bebés cuando tienen hambre lloran, cuando se sienten mal lloran, porque es un cerebro que funciona para la supervivencia. Muy probablemente tus situaciones más traumáticas estén aquí en esta área marrón. ¿Por qué en esta área marrón? Porque aquí es donde se empieza a desarrollar a partir de entre los 8 y 10 años, a los 14, 16 en los hombres. Recuerden que los hombres tardamos un poco más en madurar. Se desarrolla el cerebro emocional, la parte de las emociones. Por eso también tú te acuerdas de tu preparatoria o de tu secundaria muy intensamente, o cuando te enamorabas ahí, te enamorabas muy intensamente. Cuando ya eres un poco más adulto, sí te enamoras, no te desanimes, sí te van a gustar las niñas o las mujeres, pero ya no es tan intenso todo, porque ya empieza a actuar tu cerebro racional o el neocórtex, que es el cerebro que se desarrolla más tarde. Pero aquí casi todo lo que vives se basa en emociones. Entonces, si aquí recibiste una emoción traumática, por ejemplo esta que está con el número 2, todavía hace más resonancia, por lo que probablemente tus situaciones más traumáticas estén en esta etapa, en donde tu cerebro usa mucho y siente mucho por las emociones. Lo vamos a ver más adelante por qué. Pero ahorita te estoy diciendo para qué son estos 3 colores. Cerebro reptiliano, cerebro emocional y cerebro racional o el neocórtex, ¿ok? Y una vez que hayas hecho esto, tú vas a hacer una lista. Aquí están estos mismos incisos, van a ir acá. Y tú vas a poner cuál fue el suceso. Ah, habíamos dicho que entré a la escuela o algo así, ¿no? B, habíamos dicho que se murió mi perro. Entonces acá voy a poner. ¿Y qué edad tenías? Esto lo vas a ir dejando para después. Porque lo que vamos a hacer después, o lo que vamos a hacer ahora, es que tú empieces a entender qué tipos de herida hay. Hay 5 tipos de heridas, 5 tipos de heridas. Tú lo que vas a tener que hacer entonces en esta tablita, una vez que hayas llenado todo esto, es empezar a identificar qué tipo de herida es. Porque a lo mejor, por ejemplo, no sé si, vamos a suponer yo tengo un hermano gemelo y a mí, mis papás me dejaban en la guardería porque tenían que ir a trabajar. Y a mí se me creó una herida de abandono. Pero, por ejemplo, a mi hermano gemelo se le desarrolló más bien una herida de rechazo, como que él, cuando mis papás lo dejaban en la guardería, él se sentía más bien rechazado, no abandonado. Entonces vamos a desarrollar una personalidad diferente. A pesar de que es la misma herida o la misma situación,
se nos graba de manera diferente, ¿ok? Por eso es importante que aquí nosotros empecemos a identificar. Por ejemplo, a lo mejor, no sé, a ti te cortó tu novia, o más bien tú cortaste a tu novia o dejaste de andar con tu novia porque te puso el cuerno y tú lo sentiste como una traición. Y a lo mejor otro al que le pusieron el cuerno también lo sintió como una humillación o como un rechazo, me rechazó, o como una injusticia, ¿no? ¿Por qué si te di todo y yo me esforzaba y yo trataba de ser el mejor novio, me hiciste esto? Entonces, la misma situación te puede causar distintos tipos de herida, ¿ok? Por eso es importante que tú empieces a identificar cuál fue el suceso, qué edad tenías y qué tipo de heridas es lo que te causó. Y para eso está tu emoción. ¿Qué sentiste? Me sentí vulnerado, me sentí traicionado, me sentí débil. ¿Qué sentiste? Porque eso te va a ayudar. Y ante cada tipo de herida existe un tipo de máscara. Una persona que tiene una herida de abandono probablemente va a desarrollar en su vida adulta una personalidad dependiente. Son las personas que, por ejemplo, tienen un noviazgo, por ejemplo, una mujer que tiene una herida de abandono, va a ser dependiente y no le va a importar si su novio la maltrata, abusa de ella, la usa, la humilla constantemente, la trata mal, porque ella lo que va a decir es, no quiero que me vuelvan a abandonar. Por lo tanto, trátame mal, pero no me dejes. Eso es una máscara de persona dependiente. Si tienes una herida de dependencia, generalmente, más bien una herida de abandono, generalmente tus relaciones son dependientes. A lo mejor eres el cachazape de tus amigos, ¿no? Todos se burlan de ti, todos te humillan, pero como dices, me da miedo dejar este grupo de amigos porque no sé si vaya a encontrar otro. Me da miedo que me abandonen mis amigos. Por eso dejo que hagan y me deshagan. Muy probablemente si tú eres ese en el grupo es porque tengas una herida o tu herida más fuerte sea la de abandono. Una persona que sufrió rechazo es una persona que se hace huidiza. Antes de que la rechacen, mejor huye. Se hace escurridiza. Incluso el físico cambia de nosotros. Una persona abandonada depende, una persona que tiene una herida de abandono, también como les dije, somos cuerpo, mente y espíritu. A veces no entendemos que nuestro cuerpo habla y nuestro cuerpo está expresando. Estas personas generalmente son personas que tienen sobrepeso, pero tienen una composición como como aguada, como flácida, no sé cómo decirles. Y de verdad me ha pasado, estoy trabajando con jóvenes que me dicen, Gil, no puedo bajar de peso. He estado a dieta, estoy consumiendo estos productos, estoy yendo al gimnasio, estoy haciendo estas rutinas y no bajo de peso. Entonces le digo, vamos a trabajar con tu herida. Y empezamos a trabajar con su herida y puede empezar a trabajar. O por ejemplo, una persona que es rechazada o de humillación, son personas sumamente flacas. Son las personas que por más que comen, no engordan. Y muchos me dicen, oye, pero es que ya estoy yendo al gimnasio y no hago volumen y no me marco y no nada. Bueno, vamos a trabajar con tu herida. Y automáticamente cuando el cuerpo sana, ellos empiezan a desarrollar volumen, porque tu cuerpo está hablando y te está diciendo hay algo en tu mente y en tu espíritu que no te está dejando desarrollar este potencial. Una persona de humillación va a ser una persona masoquista, como la única forma que se sabe o que conoce de sentirse querida es siendo humillada, pues entonces es una persona que se va a dejar pisotear, que se va a dejar manipular, que va a decir no me importa, no me dejes, ¿ok? Una persona que sufrió una traición se va a hacer controladora, es para que no me vuelvan a traicionar, mejor yo controlo, ¿ok? Estas personas, por ejemplo, generalmente desarrollan un físico muy corpulento, ¿no? No es generalmente el cuerpo estético muy marcado, pero sí desarrollan mucha musculatura, los que son tosquitos. ¿Por qué? Porque lo que tratan de hacer es inspirar miedo, control, ¿ok? Si no me vas a querer, por lo menos tenme miedo, respétame. Esta es una persona que recibió una herida de traición y se va a hacer controlador. Y es una persona que sabe muy bien leer, interpretar, y es una persona que va a analizar mucho el comportamiento de las otras personas. Ojo, todos tenemos heridas y todos tenemos algo de alguno de estos. Simplemente hay que enfocarlas hacia lo positivo. Yo ya recibí cierto tipo de herida, lo trabajo, lo sano, y muchos de esos rasgos que yo adquirí los uso para bien. ¿Ok? Si yo recibí una herida de traición, ya sané y ya no soy una persona controladora, pero aún así yo desarrollé esa capacidad de análisis y esa capacidad de liderar. Bueno, entonces la voy a utilizar para bien, ¿vale? No todo está perdido. Una persona que recibió una herida de injusticia se va a hacer una persona rígida. Por eso también cuando tú desarrollas estas máscaras, probablemente
tú tiendas a repetir estas heridas y herir a otros. Por eso te digo, si no sanas, repites. Por ejemplo, herida de injusticia se va a hacer rígido. Una persona rígida es aquella persona que dice, o estás conmigo o en contra de mí. O piensas como yo, o si no piensas como yo es que estás mal. Es una persona que todo es blanco o negro, nada es regular. Es la persona que es crítica y si las cosas no son como ellos quieren, entonces explotan y no les parece y tal. Esa es una persona rígida. Entonces, si una persona rígida no sana esto, cuando sea grande y tenga hijos, va a tratar a sus hijos y como va a ser así, o todo es blanco o negro, va a causar esta misma herida en sus hijos. Por eso les decía, herida que no se sana se transmite. Herida que no se sana se transmite. Entonces, estos son los tipos de heridas y estos son los tipos de máscaras que desarrollamos. Aquí tú tendrías que identificar esto y ponerlo aquí, porque aquí tú vas a poner tu tipo de herida y por lo tanto la máscara que desarrollas. Y una vez que desarrolles esta máscara, entonces empezamos a trabajar con ella. Y por eso aquí John Eldridge en su libro de As Wild as Heart o Salvaje de Corazón, que ya habrán escuchado, dice que de nuestra herida viene la gloria. Porque si nosotros trabajamos esa herida, podemos convertirla en algo muy bueno. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sé que yo tengo una herida o que una herida me está afectando? Yo te voy a decir algo y es otra frase que te voy a pedir que anotes, tuites, Instagrames, TikTokes o que anotes en tu cuaderno, es siempre que hay algo detenido en mi vida es porque tengo una conversación pendiente y por lo tanto es entrar en este ciclo de ir al desierto. Puede ser que tenga una conversación pendiente con una persona que me lastimó, puede ser que yo tenga una conversación pendiente conmigo mismo, el decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me están saliendo las cosas? ¿Por qué quiero ganar más dinero y no estoy y no me está yendo bien? ¿Por qué quiero, no sé, terminar una relación y no estoy pudiendo? ¿Por qué quiero tener novia y no puedo? Todas esas preguntas es tener una conversación pendiente y a lo mejor la tienes que tener contigo. Probablemente sea con otra persona, a veces es contigo, a veces incluso es con Dios. No sabemos, pero siempre que tú sientas que hay algo atorado en tu vida, es porque tienes una conversación pendiente. Encuentra con quién es, porque esa es el que haya algo atorado en tu vida, quiere decir que tienes que ir al desierto para empezar a sanar algo, ¿ok? ¿Por qué? Porque como les decía, somos cuerpo, mente y espíritu. Entonces, aquí es bien importante esto. Voy a mover esto que me está estorbando, probablemente ustedes no lo vean, pero a mí me está estorbando. Ok. Para sanar es importante profundizar en el cerebro masculino y entender que la masculinidad es conferida. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros los hombres aprendemos de otros hombres. Si ustedes se fijan en las películas gringas son muy buenas haciendo esto. Ojo, por ahí alguien está rayando. Les pido por favor que tengamos cuidado. Para sanar es importante profundizar porque los hombres aprendemos de otros hombres. Y como hoy cada vez hay más papás ausentes, por eso tenemos hombres que son tan blandos. Si ustedes se fijan, estas generaciones son muy blandas y se ofenden de cualquier cosa. Y cualquier cosa les ofende y les hiere, porque como no hubo una figura masculina que les dijera, tú debes de seguir adelante y que les ayudara a entender esto, por eso nos herimos tan rápido. Esta generación de jóvenes es una generación que se hiere muy rápido. Son muy sensibles. ¿Por qué? Por esto. Por lo tanto, ¿qué te puede ayudar a no ser tan sensible, a que no te hieran tan rápido, a que no todo te ofenda? Habla y platica con otros hombres, de confianza, obviamente. Luego, una herida no reconocida es una herida que no se puede sanar. Como les decía, herida que no se sana se transmite. Y aquí Dios dice que Dios nos herirá en el lugar en el que hemos sido heridos, ya que desde el lugar de nuestras heridas construimos un falso yo. Entonces, ¿qué es esto? Precisamente es ir al desierto. Es ir al desierto. A veces Dios lo que va a hacer es abrir un poco más esa herida cuando tú vas al desierto, pero para terminarla de limpiar bien y que cierre bien y que no deje una cicatriz aparatosa, sino que deje una cicatriz como si un doctor, un cirujano plástico te lo hubiera hecho. Eso es ir al desierto. Necesitamos más que contenido teórico. No necesitamos únicamente entender ideas, sino tenemos que tener un plan. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque si nos vamos a temas científicos, si yo te dijera el 95% de las decisiones que tomamos en un día están basadas en emociones. ¿Por qué? Porque a nuestro cerebro le toma solamente 5 décimas de segundo generar una emoción y en cambio un pensamiento racional, ¿cuánto te tardas? ¿Cuánto te puedes llegar a tardar? Segundos, minutos, horas,
días, semanas, meses, ¿no? ¿Cuántas teorías no han tardado años en desarrollarse? Porque un pensamiento racional tarda más en elaborarse y nuestro cerebro lo que quiere es resolver. Por lo tanto, cuando nosotros tomamos decisiones, el 95% se van a ir a emociones. Entonces, ¿cuántas decisiones estamos tomando a partir de una personalidad herida? Porque estamos usando nuestras emociones que causaron esa herida. Por eso es importantísimo sanar las heridas y por eso es importantísimo que vayamos a todo esto para poder ser mejores hombres. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda? Por aquí voy a ver en el chat. Dice Fernando, disculpa Gil, ¿estas son todos los tipos de heridas o existen otras? Mira, y Andrés dice, yo conozco 7 heridas, pero varía mucho. Lo que pasa es que a veces se tiende a confundir qué son las emociones y qué son las heridas. Muchas veces cuando hablan de 7 heridas o 9 heridas, lo que estamos haciendo es mezclar heridas con emociones. Generalmente las que más se reconocen son este 5 tipos de. Algunas otras ya lo que están haciendo es mezclar emociones, pero generalmente todo se engloba y todo lo puedes trabajar con base en estas 5, ¿vale? No sé si tengan alguna otra pregunta o alguna otra duda. Aquí, como les dije, les dejo mi Instagram y les dejo mi celular. Si ustedes quieren seguir trabajando, profundizando y todo esto, con muchísimo gusto lo vemos. No, no soy una persona que cobra por esto, pero sí soy una persona que se dedica a esto y que les puede ayudar muchísimo, ¿vale? Entonces, si ustedes tienen alguna duda, si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, con toda la confianza, escríbanme y yo ahí les voy a contestar, ¿vale? No sé si tengan alguna otra pregunta, alguna otra duda, si quieran comentar algo, si quieran mencionar algo, adelante.